Ayer tuvimos acá a Omar Maluc. Días atrás hemos mantenido diálogo con todas las corrientes y todas las orientaciones políticas. Y siempre ponemos y pedimos, exigimos a todos quienes escuchan la radio número 1, acá en Manabí en audiencia, como es Radio Farra, siempre hemos pedido elevar el debate. Y elevar el debate es, más allá de que tú tengas una opinión diferente a la mía o a cualquiera del panel, debe ser respetada y discutida, claro, con los argumentos necesarios. Economista Rafael Correa Delgado, es un gusto poderlo tener a través del micrófono internacional de Radio Farra, aquí en el panel el ingeniero Clemente Vázquez, el abogado Kabir Briones, el abogado Orlando Ponce y quien le habla Robert Intriago. Economista, ¿cómo nos escucha? Bienvenido, buenos días. Lo escucho muy bien, gracias por esta entrevista, un inmenso abrazo a Manabí, a la patria entera. Y mire, una pequeña observación con todo cariño y respeto. Tuvo que justificar como 2 minutos que me inviten a esta radio, el pluralismo, cuando es lo más normal. Esta es la razón de ser de los medios de comunicación y de una democracia verdadera, el pluralismo, el respeto a todas las tendencias, a todas las ideas dentro del marco de la ley, porque tampoco podemos respetar supuestas opiniones que inducen al odio, al racismo, etcétera, ¿no? Pero dentro del marco de la ley y los derechos humanos hay que respetar todas las tendencias. Y en ese marco estamos, economista, especialmente este medio de comunicación. Acá hemos tenido todas las corrientes. Acá ha pasado Pierina Correa, vino una entrevista de 20 minutos y se quedó todo el programa, le cuento. Todo un programa, no se quiso ir de aquí. Tenía programado otras entrevistas en otros medios de comunicación y dijo, me puedo quedar acá y nos quedamos acá todo un programa porque creo que en eso es lo que tenemos que fortalecer, especialmente no solo los manavitas, sino los ecuatorianos. Aquí hemos tenido también a la señora qué paciencia Luisa González. Lo felicito. Acá tenemos, qué paciencia. Acá tuvimos también a la señora Luisa González. Y no, hemos tenido a todos. Y se dio la posibilidad, porque con usted que esta entrevista la hemos estado tratando de tenerla y hoy se dio. Ayer estuvimos acá Omar Maluc, economista Rafael Correa, y daba datos que casi prácticamente hay un empate técnico en lo que vea las proyecciones para las elecciones de la presidencia de la República del Ecuador. ¿Qué número maneja usted, economista Rafael Correa, en este tema de las elecciones del próximo 15 de octubre? Números muy similares y lo más importante es la tendencia, ¿no? Nuestra tendencia es a subir después del 20 de agosto, los 22, 23 de agosto. Daniel Noboa solo empezó a bajar, pues se empezó a conocer al candidato, que los médicos son una mafia, que no dan turnos, que los salarios son muy altos, que su plan de gobierno hay que aumentar la edad de jubilación y las contribuciones laborales, que no se puede dar un bono que ya existe, dicho sea de paso, de 60 dólares a las mujeres embarazadas en efectivo, porque si no se embarazan por el dinero. Entonces, su vicepresidenta, que realmente es un horror, se empiezan a ver las contradicciones que por dinero que tenga para pautar, para maquillar su imagen y su propuesta, pues han hecho que descienda. Entonces sí, nuestras encuestas que son con papeleta, son miles de casos, nuestra última encuesta es 5.000 casos, ¿no? Con papeleta a nivel nacional, coinciden, e incluso están un poco mejor que las de Omar Maluc, que son encuestas online, recuerden. Son encuestas muy serias. Yo respeto a Omar Maluc como investigador, ¿no? Él no es correísta, ha sido un adversario muy, muy fuerte, pero respeto su metodología, pero recuerden que es online. Online siempre va a haber un sesgo. ¿Por qué? Porque hay gente que no accede a Internet y no se pone a llenar esos formularios porque le cuestan datos y eso le cuesta caro a la gente pobre. Y esa es nuestra mayor parte electoral. Entonces, normalmente las encuestas online, como Comunicaliza y como la de Omar Maluc, tienen un sesgo no deliberado por la metodología contra nosotros. Entonces, siempre estamos un poco mejor de lo que dicen esas encuestas. 7 de la mañana, 17 minutos, Kabir Briones. Correcto. Economista, buen día, placer saludarlo. Kabir Briones en el habla. Me gusta siempre recordar frases célebres de hombres que han marcado la historia del planeta o que han dado pasos importantes en la historia de sus naciones. El expresidente de Costa Rica, el doctor Oscar Arias, dijo en un momento dado que no hay mayor legado que un expresidente le puede dejar a su pueblo que una justicia independiente. ¿Qué piensa usted de lo que dijo en su momento Oscar Arias? El mayor legado de un expresidente es dejar una justicia independiente. Buen día. Vaya a ver los cuestionamientos que tiene Oscar Arias, pero más allá de eso, es un argumento atómico en la persona. Yo creo que la frase y el pensamiento es correcto, y ese es uno de los problemas gravísimos. No la entiende el pueblo ecuatoriano, Manabí, que cuando decía que no habíamos tomado la justicia, era que por primera vez no la dominaban lo de siempre.
Nosotros hicimos una consulta popular preguntando al soberano si quería una reforma judicial. Eso no se ha visto en el mundo entero. Dijeron sí. Hicimos una reforma judicial que era un ejemplo para América Latina. Créanme, yo no conocía a un juez de la Corte. ¿Usted cree que estuviera en la situación en que estoy y en que estamos si hubiésemos dominado la Corte? Yo solo conocía al presidente, que en esa época era Carlos Ramírez. Ni siquiera conocí a la persona que reemplazó a Carlos Ramírez, una doctora Paulina Aguirre, no recuerdo. Es una cantante, no recuerdo si es un homónimo. ¿Ya? Pero no los conocía. ¿Usted cree que conocía a la doctora Camacho, que fue la jueza que se prestó para todo, para condenarnos a Saquicela? No los conocía, porque ganaban por concurso. Pero hubo toda una campaña diciendo que ahora, en ese momento es que la justicia estaba politizada. ¿Por qué? Porque por primera vez no la dominaron ellos. Cambiaron 70% de la Corte, nombraron a dedo para que nos persiguieran jueces temporales, los 30 que quedaron, 30%, jueces que nos odiaban o corruptos como Saquicela, ¿no? Hay 4 informes, no uno, Manavita, no 2, 4 informes del relator de Naciones Unidas. Esto no lo sabe el país, lo publica la prensa. Ustedes pueden averiguar, ¿no? Y corroborar lo que les digo. 4 informes del relator de Naciones Unidas de independencia de jueces denunciando la destitución y el cambio ilegal e inconstitucional arbitrario de los jueces de la Corte Nacional y cómo pues ha habido persecución política. Pero eso es cuestión de tiempo a nivel internacional que ya le ganemos todos estos casos, pero el daño está hecho. Ahora sí tenemos una justicia que es un desastre, totalmente tomada por grupos políticos. Un presidente de la Corte, Saquicela, miren los audios que salieron, que sabía que el caso contra nosotros era ilegal, pero cuando le llegó el caso nos condena. ¿Por qué? Porque le habían ofrecido la presidencia de la Corte y así es con todo. Pero tengo que reconocer también, no solo tomada por la politiquería, por los partidos políticos opositores a nosotros, sino tomada por la mafia. Y esa es una gran diferencia. Crimen organizado probablemente siempre ha existido. Existe en Estados Unidos, en Europa, en mi gobierno probablemente. Pero por primera vez en Ecuador, ese crimen organizado se ha tomado el Estado. Ha tomado parte del gobierno, parte de la justicia y parte, diría gran parte, de la cúpula policial. Antes que pregunte el ingeniero Clemente Vázquez, quiero aclarar que solo le pedí un criterio en torno a un pensamiento de un expresidente. No lo acusé a usted ni a su gobierno de haberse tomado la justicia, ¿no? Bueno, y él... No, pero yo quería narrarle lo que hicimos, porque coincido con lo que dice Oscar Arias, no coincido en su ideología, en su pensamiento, en su forma de actuar. Vaya a ver los cuestionamientos que tiene en Costa Rica, el Premio Nobel de la Paz, dicho sea de paso, pero coincido en este pensamiento particular. 7 de la mañana, 20 minutos, 7 de la mañana, 20 minutos. Estamos dialogando con el expresidente de este país, economista Rafael Correa Delgado, ingeniero Clemente Vázquez. Economista Correa, un gusto saludarlo. Clemente Vázquez le saluda. La situación del país es bastante complicada, es difícil. La inseguridad es terrible, la migración, el desempleo, un presupuesto desfinanciado. En caso de que ustedes ganen la presidencia, ¿buscarán un acuerdo nacional para buscar solucionar los problemas del país? Pero por supuesto, en el momento de la unidad, las grandes naciones se forman en las grandes crisis. Mirá lo que pasó en España con los pactos de la Moncloa después de la brutal dictadura de España, en el mismo Chile, después de la brutal dictadura de Pinochet, en la propia Colombia, después del golpe de Estado, de lo que pasó con el asesinato de Gaitán, ¿no? Jorge Eliezer Gaitán, donde hubo mucha violencia y luego vino la victoria de Rojas Pinilla, hubo un acuerdo entre el Partido Conservador y Partido Liberal y de ahí no se pierde la democracia, dicho sea de paso, de los años 50. Por supuesto, grandes crisis forjan grandes naciones. Yo quiero decirles algo, sobre todo a los jóvenes que me escuchan, y corrijan, si hay un colega economista y demuestra que estoy equivocado, se lo agradezco. No he visto destrucción más rápida, profunda de un país en época de paz que el caso ecuatoriano. O sea, en 6 años, pasar del segundo país más seguro de América Latina, 5.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, esto es unas 900 muertes anuales, a llegar a cerca de 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes, eso significa unos 7.000 asesinatos por año, 900 a 7.000 asesinatos, todo destruido, carreteras, UPCs abandonadas, puertos artesanales, obras inconclusas, escuelas prefabricadas que se nos han llevado en peso, las han desmantelado, puertos pesqueros que también han desmantelado. Eso no ha existido en época de paz, tal vez una guerra civil, una guerra abierta, pero con 2 gobiernos supuestamente democráticos, tal nivel de destrucción no se ha visto. La situación es gravísima, manadas del alma, gravísima. No hay lugar para improvisaciones, para apostar nuevamente a lo que nos ofrecieron hasta girar la Virgen del Panecillo, ¿no? Sabemos cómo hacerlo. Y un punto clave es traer esa reserva que está en Suiza, garantizando deuda externa,
Me decían que no se podía tocar la reserva porque era para garantizar la dolarización. Pues ya disminuyó cerca de 2.000 millones porque pagaron deuda. Era para pagar deuda, siempre se lo dimos. Para que trabaje por el pueblo ecuatoriano, inyectar 2.500 millones, que es una cantidad enorme, para una economía de 120.000 millones aproximadamente. Y eso a su vez, ¿no?, genera crecimiento económico, empleo, disminuye niveles de violencia y disminuye el déficit fiscal. Porque con la actividad económica, el crecimiento económico, hay más ingresos y más impuestos. Así se supera el déficit fiscal, con crecimiento económico, no con la austeridad fiscal, que llamamos austericidio, que profundiza la recesión y profundiza el problema fiscal. 7:23 a.m, abogado Orlando Ponce. Gracias. Señor Correa, economista Correa, no fue por permitir el ingreso al país de muchos extranjeros sin pedir sus antecedentes penales, como decimos los abogados, fueron los que ahora están provocando, dése cuenta en las noticias, que en tal delito un extranjero, en otro delito otro extranjero. No hubo control, economista Correa, se ingresó todo el mundo. Entonces eso nos da la pauta a que los delitos aumentaran incontrolablemente. Ahora que lo queremos controlar, ¿cómo hacemos? Tenemos que regresar a los extranjeros que están en nuestro país. A mí me puede llamar Rafaela, o presidente, como quiera, porque por haber estudiado no me cambia el nombre, es un vicio que tenemos los latinos, ¿no? Se logra una licenciatura, ya no es Rafael Correa, sino licenciado. Se logra una ingeniería, ya no es Rafael Correa, sino ingeniero, ¿no? Esas cosas son anacronismos. A mí llámeme Rafael, presidente, como quiera. A mí no me cambia lo que soy, haber alcanzado un título, creo que soy privilegiado por haber podido estudiar. Mire, esos son los grandes mitos. Usted acaba de decir algo sin sustento. Si eso fuera cierto, que no es cierto, porque en ningún país se piden los antecedentes penales, pero sí para dar visa se controla un poco, ¿no? Si eso fuera cierto, habría aumentado pues, la delincuencia en nuestro gobierno. Y lo que hicimos fue encontrar un país con 18 asesinatos por cada 100.000 habitantes y dejarlo en 5.6 por cada 100.000. La segunda tasa más baja de América Latina, solo nos superaba Chile con el doble de ingreso per cápita que nosotros, el doble de rico que nosotros. Entonces, los datos no sustentan lo que usted dice, son los mitos colectivos que muchas veces se imponen para justificar el gran fracaso de este gobierno. La ¿En qué calentura no justificamos, está Rafael? el problema, entonces no me interrumpa el tema de los delitos? Pero es por la ineptitud pues, del gobierno. ¿Por qué no dice que desmantelaron toda la institucionalidad de seguridad? Desaparecieron el Ministerio de Coordinación de Seguridad, desaparecieron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, hoy el crimen organizado se maneja de las cárceles, desaparecieron el Ministerio de Interior, lo han vuelto a crear, pero a mano de un policía, entonces hay espíritu del cuerpo, que se encargaba exclusivamente de la seguridad ciudadana. El ECU 911 está totalmente destrozado. Desmantelaron los servicios de inteligencia, nosotros teníamos hasta inteligencia en las cárceles para anticiparnos a lo que hacían las mafias. Entonces, ¿por qué no se dice eso? Disminuyeron presupuesto a policía, la policía ha vuelto a ser mendiga, las UPC están abandonadas. Se perdió esa visión de policía comunitaria, trabajando con la comunidad. La calentura no está en la sábana, no nos engañemos, el país se nos desangra. Si queremos salir adelante de esta gravísima crisis, ver claro, sentir hondo y obrar recio, y no seguir con estos mitos urbanos que lo que quieren es echarle la culpa al correísmo hace 6 años y tratar de justificar el gran fracaso de los 2 últimos gobiernos. 7:26 a.m, economista. Quiero entrar especialmente en Manabí y quiero entrar especialmente en la propuesta que tiene la candidata Luisa González. Nosotros acá en este panel, y aquí involucro a todo este panel, hemos defendido también el tema de la refinería del Pacífico, porque debió haberse continuado la refinería para haberla terminado y haber solucionado grandes y graves problemas que hoy tiene el país. La pregunta es, economista, ¿cómo financiar la obra de la refinería del Pacífico cuando se habla que el nuevo presidente en un gobierno express va a tener severas crisis económica? ¿Cómo financiar ese proyecto de la refinería del Pacífico? Ya le digo cómo financiarlo, pero primero déjeme hacer una reflexión sobre la refinería del Pacífico. Es uno de los proyectos más importantes de la historia del país. Iba a hacerse hace 30 años. No saben la gravedad de la situación por el odio al correísmo, para hacernos quedar mal, decir que hemos gastado 1.500 millones a aplanar un terreno, es decir, el acueducto de la Esperanza se construyó de la nada. O sea, mentira tras mentira, por más que se aclara. La compactación del terreno, que es la compactación más grande de la historia del país, la tercera parte del movimiento de tierra del Canal de Panamá, costó 300 millones. El resto son estudios de ingeniería, licencias, 600 millones. Como cuando hace una casa, tiene que pagarle al arquitecto el diseño que le hace, ¿no? El resto son obras de compensación, el acueducto La Esperanza. Pero por más que se aclara,
se vuelve a repetir la mentira. Usted decía al inicio, Robert, de este programa, hay que elevar el nivel de opinión. Para elevar el nivel de opinión hay que hablar en función de la verdad, basta de mentira. No es verdad que se gastó 1.500 en aplanar un terreno y que se robó el resto de la plata. La plata está en intangibles, 600 millones en ingeniería, licencia, que es el costo normal de los estudios, la licencia, la ingeniería, cuestan un 5% del total de la obra y la obra cuesta unos 12.000 millones. Ahora, es fundamental esto. Ustedes saben que sin la explotación del Yasuní ya el balance petrolero va a ser negativo. Es decir, más vamos a gastar en importar combustibles, en otros gastos derivados del uso de hidrocarburos, que lo que nos da las exportaciones petroleras. La situación del país es gravísima. Ustedes saben que después de 40, 50 años de ser exportadores de petróleo, solo refinamos 30-35% de nuestra producción. El resto, el 65, el 70% lo exportamos como crudo y luego lo volvemos a importar como derivado. Es decir, exportamos choclo para importar humita, en lugar de hacer las humitas en Ecuador. Eso era la refinería del Pacífico. Y por odio a Correa, la pararon. E incluso algunos manavitas aplaudieron eso. Me alegro que usted apoye aquello, porque además eso cambia la realidad de Manabí como punto estratégico, nivel de empleo, etcétera. ¿Cómo financiar? 12.000 millones no lo puede financiar un país con una economía de 120.000 millones. Tenemos que ir a una asociación pública-privada. Había empresas interesadas. Usted ve año 2017, 2018, ministro Pablo Campana, no recuerdo si era ministro de producción, qué ministro era de Lenín Moreno, declaró que había 7 empresas internacionales interesadas en la refinería. Moreno dijo, cállate, porque no me importa el país, me importa hacer quedar mal a Correa, decir que es un elefante blanco, y pararon todos los esfuerzos de financiamiento. Entonces hay que buscar financiamiento internacional, porque siempre lo dijimos, usted revise todas mis declaraciones, un proyecto de esta magnitud no lo puede hacer el país solo. 7 de la mañana, 30 minutos, 7:30 minutos. Y esta posición, cuando nosotros decimos elevar ese debate, aquí tuvimos al ingeniero Colombo Arteaga, semanas atrás, que es alguien que se dedica especialmente al tema de las gasolineras, ¿verdad? Y él dijo, miren, yo puedo estar en una posición, en la vereda al frente, pero ese tema de la refinería debe retomarse. Ese tema de la refinería, ¿cuánto gasta este país ¿Pero por qué no solo en repotenciar? Bueno, es la pregunta que le hacemos allá, bueno. ¿no? Y yo sí creo que... Vea, no le conteste esa pregunta, abogado, para que después informe adecuadamente, ¿no? ¿Usted cree que una refinería de ese tamaño se hace la noche a la mañana? Vaya, vea cuánto costó y cuánto tomó la nueva refinería de Cartagena en Colombia. Solo los estudios toman 3-4 años yendo rápido. Luego la construcción otros 4 años. Nosotros hicimos obras tempranas para disminuir el tiempo de la ruta crítica. Y cuando teníamos todo listo en el 2014, colapsó el mercado petrolero. Revisen. Hasta que se recupere el mercado petrolero, no había inversiones en el sector petrolero, tomaron 2-3 años, ya estaba el gobierno de Lenín Moreno, y lo que hizo fue boicotear el proyecto. Entonces, por favor, verifique lo que le acabo de decir. 7:31, Gabriel Briones. Sí, correcto, economista. Pero suponiendo que lo que usted dice, abogado, sea real, que somos unos inútiles y en 10 años no pudimos hacer la refinería. ¿Cuál es la respuesta? ¿Boicotearla o continuarla? ¿Boicotearla o continuarla? Tengamos un poquito de amor de patria, por favor. Sí, Kabir Briones le vuelve a preguntar. En su gobierno, luego viene mi pregunta, este es un razonamiento previo. Sus opositores señalaban que usted hizo añicos la institucionalidad democrática de este país, que debilitó todas las instituciones a través de una norma legal, no legal, sino constitucional, que permite el hiperpresidencialismo. Eso es solo como un abreboca a la pregunta que le voy a formular. Miguel Hidalgo, el padre de la independencia mexicana, el cura Hidalgo, conocido popularmente, dijo, México no merece ser gobernado por hombres, debe ser gobernado por instituciones fuertes e independientes. ¿Qué piensa usted del pensamiento del cura Hidalgo, célebre mexicano que luchó por la independencia de este país en donde hoy hay muchos seguidores suyos, señor Correa? Bueno, también déjeme empezar con el contexto antes de responderle a la pregunta. Primero, definirme qué es hiperpresidencialismo. Cuando había autoridad, liderazgo, entonces hiperpresidencialismo. ¿Cómo quisiéramos tener liderazgo en los momentos actuales cuando cualquier juez corrupto permite que Fito, el jefe de los choneros, los lobos, qué sé yo, creo que son los choneros, pase de la cárcel de alta seguridad, lo devuelvan a la cárcel normal? Yo prefiero irme a mi casa antes que permitir aquello. Entonces se necesita liderazgo, ahora se sataniza el liderazgo. Díganme qué institucionalidad se destruyó, porque resulta que durante nuestro gobierno, datos, no relatos, queridos jóvenes, vean los datos del Latin Barómetro, además
de ser el presidente más popular de América Latina, ¿no? y uno de los más populares del mundo, el nivel de confianza en la democracia, en las instituciones, era el más alto de toda América Latina. Ahora es el más bajo de la región. Datos, no relatos. Ahora hablemos sobre lo que dice el Curi Hidalgo. Yo estoy en México, conozco bien la historia mexicana, y concuerdo parcialmente con él, porque como en todas partes del mundo, para el desarrollo de un país se requieren instituciones y personas. Al final del día, usted no puede tener instituciones virtuosas sin personas virtuosas, sin principios, sin valores. Ponga la mejor institución que haya funcionado de la mejor manera en Europa, Estados Unidos, y va a fracasar, porque al final del día es un problema de principios y valores, que se requieren instituciones, pero también personas con talento, con principios, valores y con un proyecto de país, y eso es lo que día a día se destruye en Ecuador por parte sobre todo de cierta prensa, con todo respeto. 7 de la mañana, 34 minutos, 7:34 minutos. Ingeniero Clemente. Economista Correa, el Ecuador, a través de los impuestos y los ingresos petroleros, aproximadamente ingresan 1.600 millones de dólares mensuales y gasta 2.000 millones mensuales. Tiene un déficit de 400 millones mensuales. Al año sale más de 4.000 a 5.000 millones al año, en el año. Aproximadamente, ¿no? ¿Cómo van a financiar el presupuesto general del Estado en su gobierno, en caso de que llegue doña Luisa? ¿Cómo lo van a financiar? ¿Con más impuestos? ¿Quitándole subsidio al pueblo ecuatoriano? Yo personalmente creo que la consulta que se hizo ahora por el tema del Yasuní, del ITT, perdón, no, porque no es el Yasuní, fue totalmente amañada y de alguna otra manera tuvo un sesgo para que el pueblo ecuatoriano se equivoque, porque no es posible que necesitando plata digan en una se presente una pregunta para que el pueblo se equivoque realmente, porque no es posible que necesitando plata no podamos sacar la plata que tengamos aquí debajo del sillón. Ahí está la pregunta, economista. Ya le hago una precisión, tal vez fue un lapsus lingüe. Usted dijo los ingresos petroleros son 1.600 millones, los ingresos 2.000, los ingresos totales, tributarios, petroleros, porque usted lo que estaba describiendo era el déficit fiscal, que es un problema gravísimo. Nos encontramos un país con 5.000 millones de déficit. El ministro de Finanzas le va a decir que disminuyó el déficit, no es verdad. Lo han pateado hacia adelante, como decimos en la juerga economicista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hace un gasto ahora, no lo registra ahora, lo registra el próximo año, ¿ya? Y ya no apareció como gasto y disminuyó el déficit. Pero el problema es para el próximo gobierno. Entonces, la situación es gravísima. ¿Cómo vamos a combatir aquello? Lo hemos dicho y lo va a decir Luisa en el debate, uno lo sé del debate, ¿no? No se va a aumentar impuestos, al menos para las grandes mayorías, ¿no? Tal vez para las ganancias extraordinarias de la banca, porque frente a la crisis que usted dice, los bancos están rompiendo récords de utilidades, tienen más de 900 millones en utilidades. Jamás vamos a sacar los subsidios para el pueblo ecuatoriano, para los pobres, ¿verdad? Porque si hay subsidios para ricos, ya lo voy a explicar. ¿Qué se va a hacer? Luchar contra la evasión. Se calcula que 7% del PIB, eso es más de 7.000 millones de dólares, se pierden en evasión. La evasión se ha desbordado estos últimos años. ¿Qué vamos a hacer? Revisar las exenciones tributarias. Eso significa denuncia fiscal, reducción o eliminación de impuestos para ciertos grupos, para supuestamente atraer inversiones. Pero ¿qué ha pasado? Lo han hecho recontra mal. Hay 6.700 millones en renuncia fiscal. 6.700 millones, ¿no? Pero, por ejemplo, cervecería, la de Guayaquil, no recuerdo el nombre exacto, tiene que reemplazar sus habas, porque ya están viejas las otras habas, las antiguas, las cajas para la cerveza. Dice, firma un convenio diciendo que no hay inversión, y lo que tenía que hacer, lo hace, pero ahora sin pagar impuestos. Eso es regalar la plata. Desde ahí se puede recuperar hasta 30% de esas exenciones tributarias, esa renuncia fiscal, pésimamente asignadas, ¿no? El crecimiento económico, trayendo los 2.500 millones de reserva, parcialmente de reserva, están 7.000 millones, quedarían todavía 4.500, 2.500 millones al país, y si quiero explico después qué es la reserva, ¿no? 2.500 millones al país, se reactiva la economía. Con reactivación económica hay mayor ingreso, con mayor ingreso hay mayor impuesto, y se reduce el déficit fiscal. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto nadie ha descubierto el agua tibia. Esto es lo que hizo Franklin Delano Roosevelt durante los años 30 para superar la Gran Depresión. Fue reelecto 4 veces consecutivas a la presidencia y uno de los 3 mejores presidentes de la historia de Estados Unidos. Entonces, así se combate el déficit fiscal. Ahora, el problema es solo el déficit. Por si acaso, traer esos recursos, 2.500 millones, no reduce el déficit, el financiamiento,
¿no? Y hay problemas de pago de deuda, también de financiamiento. Habrá que renegociar la deuda externa y la deuda pública en general. Pero, ¡ay! Van a renegociar la deuda, ¿qué dirán los mercados? ¿Qué dice nuestra gente cuando no encuentra medicina en los hospitales? ¿Y qué dicen nuestros gobiernos locales cuando no tienen dinero para hacer obras de prevención del fenómeno del niño? Para nosotros primero está nuestra gente, para nosotros están primero las obligaciones nacionales. 7 de la mañana, 38 minutos, 7:38 minutos. A los amigos oyentes, estamos dialogando con el expresidente de este país, economista Rafael Correa Delgado, abogado Orlando Ponce. Gracias. Manabí tenía 3 instituciones de desarrollo, como era la CRM, las juntas de recursos hidráulicos en la zona sur y en la zona norte del CEREN. ¿Verdad? 3 instituciones de desarrollo que nos permitían, de buenas que malas, el desarrollo hídrico de Manabí. Hoy reclamamos que nos den a nosotros la posibilidad, imagínense, la posibilidad de poder administrar nuestros recursos hídricos. Cuando nosotros lo tuvimos, señor Correa, ahorita tenemos que pedirle permiso a Guayaquil para nosotros poder acometer en las acciones en nuestras tenemos Posaonda, tenemos en Severino, en las presas. ¿Usted cree que eso debería haberse dado cuando por lo contrario es, si en estos momentos el señor prefecto pide la competencia hídrica de Manabí, cuando nosotros la tuvimos, y sin embargo se desaparecieron estas 3 instituciones de desarrollo para Manabí? Es mi pregunta. No puedo creer, con todo respeto, le iba a decir abogado, Orlando, que usted defienda eso. No lo puedo creer. Es tan sencillo como esto, pues si tenían 3 organizaciones de desarrollo local y eran tan eficientes, tan buenas, Manabí debió ser desarrollado. ¿Y qué Manabí yo encontré en 2007? ¿Por qué el inmenso apoyo de los manavitas? Porque era un desastre, pues Manabí no conocía ni el asfalto. Yo tengo una red, nosotros tenemos una red vial de primer orden, obras por doquier. No puedo, con todo respeto, creer que alguien defienda ese modelo que es el modelo neoliberal, compartimentar el país, no tener un proyecto nacional, sino en función de las presiones. Habían 17, 18 organismos de desarrollo regional, por ejemplo, CDG en Guaya, usted ha dicho, Junta de Recursos Hídricos de Ipiapa. ¿Cuánta plata fue de la Junta de Recursos Hídricos de Ipiapa? ¿Cuántos años estuvo? ¿Y qué se hizo? No se hizo nada. No puedo creer, con todo el respeto, que alguien defiende ese modelo que era un desastre. Otra cosa, que se han centralizado las cuestiones. Yo siempre estaré contra el centralismo, y Manabí tenga que pedir permiso a Guayaquil, no sé qué ha pasado, eso sería un absurdo. Pero defender el modelo de ODR, Organismo de Desarrollo Regional, que jamás funcionó en el Ecuador, que la corruptela cundía. Mire cuánta plata recibió, por ejemplo, la Junta de Recursos Hídricos de Ipiapa, ¿no? Y si esto hubiera funcionado con 3 organismos de desarrollo regional, Manabí debió ser desarrollada. Y cuando llegamos, hay manavitas que no tienen memoria frágil. Ellos recuerdan muy bien que Manabí antes de la Revolución Ciudadana era un verdadero desastre, y con la Revolución Ciudadana se vieron obras que nunca antes se vieron en la provincia. Señor Correa, y tenemos los trasvases, producto de eso. Los trasvases. Sí, y ahora no tienen el acueducto ¿Cómo La nace Esperanza, Posaonda? y con el acueducto La Esperanza, y no tienen Carrizal Chones, y no sé si la presa La Esperanza era la que concesionaron a una empresa privada. Yo tuve que revertir la concesión. Ya se olvidaron de todo aquello. 7:42 minutos, 7:42 minutos. De lo que preguntaba Orlando Ponce, este economista Rafael Correa, la concentración de poder. Ya en estos últimos años, hasta para pedir un papel, pedir una cuestión en Quito, es algo tan complicado, que termina Manabí, incluso en tema eléctrico, pidiéndole permiso a Guayas. Usted tiene que llamar ahora, actualmente, y eso lo sabe incluso la candidata Luisa González, porque cuando uno camina a pies acá en Manabí, lo primero que le dicen, hermano, para llamar a hacer un reclamo, solo la empresa eléctrica, tienes que llamar a Guayaquil, economista Rafael Correa, llamar a Guayaquil. Y la pregunta va, usted que va a ser el principal asesor de ganar las elecciones, la señora Luisa González, de ganar esa concentración de poder que hoy está, especialmente en la capital de la República de Ecuador, ¿cómo cambiará? ¿Se dará un giro para que la Manabí, y hablo de Manabí, yo nuevamente topo Manabí, tenga
no es autonomía, pero sí una cuestión de ver que las instituciones te respondan aquí mismo en esta provincia. No, para empezar, no he aceptado la propuesta, no he aceptado ser. Pero ella lo ha dicho públicamente que usted va a ser su principal mi vida, asesora. mi familia están en Bélgica, ¿no? En todo caso, siempre vamos a estar contra el centralismo. Mire, ese es el problema de su desarrollo. Algunas veces detectamos cuál es el problema. El centralismo, nos duele la muela. Pero vamos a la peor solución, vamos al ginecólogo. No, hay que ir al dentista, ¿no? Si el problema del centralismo, hay que combatir el centralismo. Pero eso se ve en los últimos años, porque nosotros siempre fuimos enemigos del centralismo, pues. Y sí ha habido un proceso de centralización brutal los últimos años. Todas las instituciones las han regresado a Quito, las han concentrado. Pero el problema es el centralismo, ¿no? No por ejemplo, tener una planificación nacional. No, la solución no es volver a tener esos organismos de desarrollo regional que eran barriles sin fondo y que nunca tuvieron impacto, pero hablaron de 2 represas, Posaonda, La Esperanza. Nosotros podemos hablar del multipropósito Chone, Acueducto La Esperanza y tantas cuestiones, ¿no? Entonces, sepamos identificar los problemas e identificar adecuadamente las soluciones. El problema es el centralismo, ¿sabes? En los últimos años, porque yo soy el principal enemigo del centralismo. David. Correcto. Señor presidente, señora expresidente, antes de la pregunta, asimismo un antecedente. En su gobierno fue un alto funcionario, el doctor Alexis Mera. Al doctor Alexis Mera se lo acusó en su momento de controlar sectores del Poder Judicial. Incluso circuló en su momento alguna carta que dijeron él le había enviado a todos los jueces que conocían de los tribunales contenciosos administrativos demandas contra el Estado, ordenando que el Estado gane todos los juicios. Esto como preámbulo. Dijeron que era una calumnia, que era mentira, que era verdad. Bueno, eso no lo sé, pero es el antecedente a mi pregunta. Soy medio lector y medio curioso en la lectura, y la frase que le voy a citar es de un expresidente chileno, Salvador Allende. Él dijo esto: respetaremos a la justicia y al derecho siempre y cuando la justicia y el derecho no se opongan a nuestro proyecto político. ¿Qué piensa usted de lo que dijo Salvador Allende? Porque antes del golpe de Estado, él desoía y desobedecía, bueno, esto lo sabe usted, todos los mandatos legales que él creía iban contra el proyecto revolucionario. ¿Qué dice usted de esto? Y si usted respetó la ley y el derecho en su gobierno. Pero por supuesto, porque respeté la ley y el derecho. Esa pregunta está de más. No he escuchado esto que ha dicho Salvador Allende, pero precisamente por defender la democracia, lo que rompió la democracia fueron la derecha y los militares, o ya nos olvidamos. Perdió hasta la vida, ¿no? Pero déjeme contextualizar también la respuesta como usted hace, porque yo sí tengo que presentar muy respetuosamente, pero muy firmemente mi protesta, porque usted empieza diciendo que Alexis Mera mandó una carta ordenando a los jueces que fallen a favor del Estado, y luego dice, no sabemos si es verdad o mentira. Como periodista, como medio de comunicación, ¿cómo pueden argumentar algo que no saben si es verdad o mentira? Su deber es verificar que es verdad antes de decirlo ante la opinión pública, porque si no, lo que hacen es reproducir una fake news. Solo una precisión no ahí. Es verdad. Y lo que sí, déjeme terminar. Esa carta circuló libremente. Y usted sabe que es verídica, pero además no decía eso. Yo sé a qué carta se refiere. No decía eso. No señalábamos nuestra postura firme de que íbamos a defender con toda la energía los intereses del Estado, porque el Estado perdía todos los juicios por culpa de los jueces corruptos y se perdían centenas de millones de dólares. Eso lo hicimos y lo volveríamos a hacer. Advertir que no vamos a permitir corruptelas y vamos a defender los intereses del Estado, que es ordenar a los jueces para que fallen a favor del Estado. Eso jamás se ha dicho. Alexis Mera es un tipo brillante, sería estúpido que lo diga, peor que lo manden una carta. Pero lo que usted dice, con todo respeto, no es verdad. 7:47 minutos para ir terminando. Ingeniero Clemente Vázquez. Economista, una pregunta que va dirigida aquí al tema de los ecuatorianos y los manavitas. Manaví siempre va a luchar por la descentralización. En el gobierno... Yo también. Perdón. Yo también. Yo también. En el gobierno de la abogada Luisa González, donde usted va a ser asesor, ¿se impulsaría fortalecer el puerto de Manta, el aeropuerto de Manta,
que son puntales del desarrollo de aquí la provincia de Manabí, porque lamentablemente hoy el centralismo obliga a que todo se resuelva en Quito. Y la lucha de los manabitas va a ser siempre por la descentralización y por las autonomías. Solamente quiero recordarle que alguna vez la provincia de Manabí ya se resolvió en votación popular por las autonomías. A ver, permítame empezar con un testimonio de vida para que entiendan mi pensamiento. Yo soy guayaquileño, he sido víctima del centralismo. Los guayaquileños, algunas veces teníamos que ir a hacer los trámites un trámite, me acuerdo una vez a Procuraduría, no sabía por qué, era un 5 de diciembre, gasté en pasaje de avión de Guayaquil a Quito, era joven, profesional, no sé si ya estaba casado, no, porque vivía en Guayaquil todavía, ¿no? Y cuando vi el 5 de diciembre está cerrado, porque eran vísperas de las fiestas de Quito, estaban celebrando las fiestas de Quito, ¿ya? Entonces soy el principal enemigo del centralismo, y creo que lo demostramos en nuestro gobierno. Dijimos que Manabí era la provincia del milenio, porque tenía por lo menos 4 proyectos estratégicos para el desarrollo nacional. Refinería del Pacífico, puerto de Manta, que el puerto de aguas profundas, ¿no? Con mejores condiciones naturales, aeropuerto internacional con condiciones espectaculares, 24/7, 365 días al año, y el eje Manta-Manao. Pero vinieron estos gobiernos traidores y todo quedó ahí suelto. Sobre autonomía, yo estoy de acuerdo, pero la primera autonomía financiera. Pero los ecuatorianos nos hemos mal acostumbrado, y cierto sector privado, a impulsar la autonomía. Autonomía, pues usted me da la plata y no se mete. Y así son las universidades. Autonomía, vaya a ver a las universidades de Estados Unidos, generan gran parte de sus propios ingresos. Acá no, deme todo el Estado, pero soy autónomo, no tengo que rendir cuentas, usted no se preocupe cómo gasta esa plata. Los propios municipios dependen del Estado central. Autonomía, la primera autonomía es la autonomía financiera. Si quieren manejar el puerto de Manta, el aeropuerto, maravilloso, qué bien. Recuerden que vamos a tener una presidenta manabista, de Chone, de Canuto, Luisa González, va a estar recontra contenta. Pero la verdadera autonomía, recuerden esto, empieza por la autonomía financiera. No es que deje manejar el puerto de Manta, deje manejar el aeropuerto, pero me tiene que dar 50 millones de dólares anuales y no se preocupe porque soy autónomo. Eso no es autonomía. 7:50 minutos, una pregunta final, Orlando. Sí, señor. Como una especie de reflexión, señor Correa. Están que nos escriben que Orlando Ponce es odiador. Yo no soy odiador. Y usted tiene que saber y tiene que haber investigado quién es Orlando Ponce. Correcto, Orlando Ponce ha sido un luchador permanente en Portoviejo. Las obras de Portoviejo ha sido a través de la lucha popular. Y el resultado de eso es el proyecto Propósito Multiplechones, liderado por la CRM, que cuando usted llegó a la presidencia, usted dijo que había sobreprecio. Y después se contrató. En su gobierno se contrató y se hizo la obra, que eran 4 fases. Nomás se hizo una sola fase, que fue el represamiento de Río Grande. Quedó en veremos el alcantarillado, el encauzamiento del río Chone y el agua potable para Chone. Pero sin embargo, yo no soy odiador, señor Rafael Correa. Yo soy una persona frontal en mi vida. Mis padres me enseñaron a ser así. Mi padre fue ministro de la Corte de Justicia de Manabí, fue una persona frontal en su vida y yo sigo sus pasos. No soy odiador de nadie, lo que pasa es de que yo no comparto y respeto su ideología, señor Correa. Buenos días. No hay ningún problema, pero hablemos la verdad, hablemos con argumentos, por ejemplo, y demos toda la información. Usted ha dicho que, bueno, reconoce que CRM no hizo el multipropósito Chone, nosotros lo hicimos. Ahora la crítica porque solo hicimos la primera fase. No recuerdo la otra fase, la cuarta, agua potable para Chone. Perdone, ¿de quién constitucionalmente la competencia del agua potable? ¿Del Estado central o del municipio? Del municipio, ¿verdad? Entonces digamos toda la verdad. Y recuerde, lo felicito por ser un luchador toda su vida, pero se puede luchar con infinito amor, como la Madre Teresa de Calcuta, como Helen Cámara, o se puede luchar por odio, como tantos otros. 7 de la mañana, 52 minutos, antes que venga a Kabir, nuevamente, economista, hay 2, 3 puntos, incluso es lo que más se siente acá a través de llamadas telefónicas, y le pregunto a usted, porque, a ver, públicamente usted va a ser el principal asesor de la señora Luisa González. ¿Qué es lo primero que usted asesoraría de llegar, Luisa González, a Carondelet en un gobierno express de años 6, 8 meses? Y le pregunto porque el tema delincuencial, el tema de la inseguridad, campea no solo en ciertas ciudades, en el país economista. ¿Qué es lo primero que usted plantearía
porque el ecuatoriano, si uno le pregunta, lo primero que dice actualmente, la inseguridad. Lo segundo, trabajo. Lo segundo es trabajo. ¿Qué es lo primero que debería hacer la señora Luisa González de llegar a Carondelet en el mes de diciembre? Y para eso necesita asesoramiento, Luisa, cargo que tampoco todavía ha aceptado, dicho ese paso. Lo ha dicho muy claramente, sigan sus entrevistas. Lo urgente, seguridad y reactivación económica para generación de empleo. Lo emergente, no lo buscamos, pero está ahí. Un fenómeno del niño para el cual no estamos preparados, va a costar vida, propiedad, actividad económica. Ya están nuestros gobiernos locales trabajando en obras de mitigación, pero apenas se llega al gobierno hay que respaldar esos gobiernos locales, hacer obras del gobierno central y ya no va a ser solo mitigación. Pero ya no va a ser solo prevención. Los gobiernos locales están haciendo obras de prevención. Va a ser de mitigación y después del fenómeno vamos a tener que hacer obras de remediación, ¿no? Eso es lo emergente. Y lo permanente, que en 1 año 7 meses no se va a poder resolver, pero al menos ya no se va a seguir retrocediendo, que es educación, salud, vialidad, los servicios públicos para el pueblo ecuatoriano. Lo ha dicho muy claro Luisa González. Ahora, allá ustedes si creen los que nos dijeron que iban a ir a la Virgen del Panecillo, ahora dicen cualquier cosa, pero para, por ejemplo, luchar contra la seguridad hay que saber de seguridad. O sea, la seguridad no solo se combate con más pistolas, pues, con drones, con casco, a los Robocop de la policía. El 90% de los asesinatos tienen que ver con el crimen organizado. Y el crimen organizado se combate de otra manera, con un Estado organizado. Y muchas veces ese crimen organizado es el crimen transnacional, narcotráfico, que se requiere alta tecnología, saber por dónde sale la droga, radares para detectar esa droga, las rutas del dinero, etcétera. Inteligencia, para saber la estructura criminal, las rutas, como le decía, el dinero de la droga, y cooperación internacional, pues. La cocaína no viene de Colombia, hay que traer con Colombia, ya no se hace eso. Va a Europa, hay que traer con Europa, ya no se hace eso. Va a Estados Unidos, hay que traer con Estados Unidos, ya no se hace eso. Entonces, para luchar contra la seguridad, hay que entender y saber de seguridad. Y aquí se habla cualquier cosa. Con respecto a la reactivación económica, ya le he dicho, el plan fundamental, tenemos un déficit grave, ya le dije cómo lo vamos a atacar, pero sobre todo trae esos 2.500 millones de reservas. Usted sí sabe que la economía ecuatoriana genera un puesto de trabajo por cada $10.000, ¿no? En principio eso podría generar 250.000 empleos directos. Es una cantidad brutal. Eso va a dar un gran impulso para que el nuevo gobierno de 2025 encuentre ya una economía en pleno dinamismo. Lo emergente, prepararnos para el fenómeno del niño, y lo permanente, hacer lo que se pueda para rescatar las escuelas, los hospitales, medicina, en los centros de salud, todo lo que ha sido abandonado estos últimos años. Javier, la última inquietud. Sí, dos preguntas finales, economista. Las dos de un solo golpe ya por cuestión de tiempo. Una, ¿puede usted ser, en caso de que la señora Luisa González gane esta elección y sea nuestra presidenta, puede ser usted asesor legal de doña Luisa González con el problema legal que tiene? Primer pregunta. Segunda pregunta, ¿qué lectura le da a los siguientes números de asambleístas en Manabí? Hubo una época en que de 9 asambleístas ponían 8, luego de 9 pusieron 7, y esta última de 9 pusieron 5 asambleístas en Manabí. ¿Qué lectura le da, señor Correa? Que tenemos un gran apoyo en Manabí, nuestra gratitud eterna a Manabí. Es que no se dicen todas las cosas con todo respeto. Y cuando usted ve unas películas gringas, que se dice cuando hay un juicio, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, no es parte del libreto, es un principio fundamental, porque las tres, incumplir alguna de las tres, son formas de mentir. No decir la verdad, obviamente, es mentir. No decir toda la verdad es mentir. Una verdad media es doble mentira. Y no decir nada más que la verdad, una verdad y una mentira, también es mentir. Usted no se está diciendo toda la verdad. Cambiaron el método de Hunt al método de Wester, no son comparables las elecciones del año 2021 hacia atrás con las actuales. ¿Qué significa eso? Por hacernos daño a nosotros, para robarnos la asamblea, pero destrozaron al país. Por eso el problema de la asamblea, la atomización, la mala calidad, llega a cualquiera. Para predicarnos a nosotros con el método de Hunt, si usted tenía 2 curules... Solo una preguntita, como una precisión economista, con todo respeto, solo una precisión. Yo no lo interrumpí, pues, Javier, usted se me interrumpe. Solo una precisión chiquita y no lo interrumpo más. Hemos sido muy respetuosos, particularmente creo que lo he sido, ¿no? Este método, el de esta última elección, ¿fue el mismo de hace 2 años o cambiamos de método hace 2 años pero o el de ahora? Ya, pero déjeme acabar de explicar, porque el primer correcto. Ya, sabemos lo que decimos, ¿no? Entonces, el primer factor es el cambio de método de asignación de España, por eso el de 2021 para atrás, ¿se acuerdan? ¿No? Es cambiar el método de Hunt,
para tener las 2 primeras curules, ganar las 2 primeras tenía que ganar de 1 al que le sigue. Pero tiene que ganar 3-1, lo cambiamos por el método Wester, para perjudicarnos, porque éramos el partido mayoritario, pero destrozaron a la patria, no solo la Asamblea, los consejos municipales, porque el mismo método, hay en los consejos municipales y los alcaldes tienen un grave problema de gobernabilidad. Y el otro factor es que depende cuántas listas hay. No es lo mismo tener gran dispersión de listas, me parece que el 2021 revise, eran 15, 16 listas, ¿ya? Entonces, se reparten, el partido mayoritario, Revolución Ciudadana, saca 40% de los votos, los otros se reparten y no sacan más del 10%, y va a tener más asambleístas que se enfrenta menos partidos, 6, 7 partidos o 4 o 5 partidos fuertes, que van a sacar 20, 15% de los votos, porque por el método Wester se le van a llevar más asambleístas. Entonces, la cantidad de asambleístas que se logre no depende solamente del apoyo popular, depende del método que se utilice, que lo cambiaron antes, que era antes del 2021, método de Hont y el actual, y depende de la cantidad de listas y poder de las listas que esté enfrentando. Usted puede sacar el mismo 40%, pero tener mucho menos asambleístas si es que no hubo gran dispersión del voto en otras listas. 7:59 minutos. Finalizamos con perdón, esta. me faltó el primer. Me hizo 2 preguntas. La primera pregunta, ¿no? sí. A ver. Entonces, la primera, ¿cuál era, Kabir? Perdóneme. La primera pregunta, señor Problemas Correa. legales. Mis problemas legales que ya ve, pues, una brutal persecución que con una buena prensa jamás hubiese podido ocurrir. Pero entiendan que a mí me quitaron la seguridad presidencial, me quitaron la pensión presidencial, me quitaron hasta el seguro de vida, que lo tenía en Seguro Sucre, me quitaron mis derechos políticos, me condenaron 8 años de prisión por influjo psíquico, horas antes que me inscribiera como candidato para la elección del 2021, y así hicieron a Guillermo Lasso presidente, pero no me han quitado mis derechos humanos. Yo tengo derecho a trabajar, pues. Entonces no hay ningún problema en asesorar a Luisa González. Economista Rafael Correa, y con esto nos despedimos porque ya tenemos los siguientes invitados. El ingeniero Clemente Vázquez comenzó diciendo especialmente ese acuerdo nacional. De no ganar Luisa González, puede estar en el escenario, ¿verdad?, del votante ecuatoriano. ¿Ustedes también serían parte de ese acuerdo nacional? Pero si ya lo hicimos, pues. Recuerden cuando nos ganó Guillermo Lasso, acabamos de salir del COVID, la economía destrozada, y peor que el COVID, 4 años del gobierno de Moreno, y le dimos el apoyo legislativo para que gobierne. Incluso un acuerdo con el Partido Social Cristiano, nuestro archirrival político. Nosotros nacimos en parte para combatir los 30 años de dominio del Partido Social Cristiano. ¿Y qué hizo Lasso? Llegó a un acuerdo con nosotros que le íbamos a hacer público, porque no hay que tener miedo a la palabra acuerdos, si no hay mayoría absoluta de un partido, hay que dar acuerdos, y de las grandes crisis se sacan los grandes acuerdos. Veníamos del COVID, del país destrozado. Llegamos a un acuerdo donde la presidencia y la asamblea se la daban al Partido Social Cristiano. Lasso se lo había ofrecido por el apoyo que le dieron en campaña. Y un día antes, cuando íbamos a publicar el acuerdo, Lasso no aparecía. Y nos enteramos por redes sociales que había pactado con Pachacuti. Y el resto ya es historia. De nosotros no es que hablamos. Hablamos con el ejemplo también, damos testimonio. Ya lo hicimos, a algunos les molesta esta palabra, pero es verdad. Ya lo hicimos, demostramos una gran responsabilidad y generosidad política, porque usted sabe que somos las antípodas ideológicas de Lasso y del Partido Social Cristiano, de Nebot. Pero por el bien de la patria que estaba destrozada por el COVID, dijimos, en función de un programa para reactivar la economía, para garantizar los derechos del pueblo ecuatoriano, lo apoyamos desde la Asamblea. Y si gana Novoa, lo mismo vamos a hacer. La situación es demasiado grave. El país está destrozado por la inseguridad. Lloramos lágrimas de sangre. Vemos morir cada día niños, adolescentes, familias. Vemos la migración que ha vuelto nuevamente. En momentos de crisis, yo le hago un llamado al pueblo manabita. No se puede improvisar. Si no nos favorecen con su voto, tengan la seguridad que siempre actuaremos responsablemente. Porque no estamos aquí por nosotros, estamos por ustedes, por las grandes mayorías, por el bien común, por la patria. 8-2 minutos, una pregunta puntual, rapidito, ingeniero Clemente Vázquez. Solamente muy breve, economista Correa, solamente para decirle que el Ecuador necesita grandes líderes. Para llegar a acuerdos nacionales se necesita decisión. Y yo en esta parte quiero ser testigo de lo que usted acaba de decir hace un momento, y efectivamente así se dio cuando se tomó la decisión de buscar un acuerdo entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y otras tiendas políticas para fortalecer ese acuerdo nacional, pero lamentablemente no se dio. Y en lo otro, sí me preocupa sobremanera, mi primer pregunta es ¿cómo se va a financiar el presupuesto general del Estado en un gobierno express de 17 meses? 18 meses. Aproximadamente son 10 meses de trabajo porque ahí viene la campaña política para elegir presidente nuevamente. Entonces,
Tiene que darse un acuerdo nacional, ganen ustedes o gane el señor Daniel Noboa. Esa es nuestra propuesta, economista. Y también la nuestra. Luisa se ha cansado de hablar de un programa de unidad nacional y un acuerdo nacional apenas llega a la presidencia de la República. Necesitamos de unidad nacional para superar una de las más graves crisis de la historia. Recuerdo, dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina. Vamos a terminar este año como uno de los 15 más violentos del mundo. No hay tiempo para improvisaciones, no hay tiempo para odios, para desunión. Es el momento de la unidad nacional. Las grandes naciones se fueron en las grandes crisis. En estos momentos tenemos una gran crisis. Salgamos como una mejor nación. 8-3 minutos. De seguro, tanto el economista Rafael Correa como los ecuatorianos van a estar pendientes del debate este próximo domingo, ¿verdad? Y el postdebate. Creo que allí se define todo. Economista, muy amable, muchas gracias por haber compartido este diálogo a través de la radio número 1 que hay en la provincia de Manabí, como es Radio Farra 95.7. Ojalá que haya la posibilidad de poder seguir conversando y dialogando de este y otros temas más. Economista, después de las elecciones. Siempre a la orden. He disfrutado mucho de esta entrevista y le agradezco profundamente. Un inmenso abrazo a Puerto Viejo, a Manabí y a la patria entera. 8-4 minutos. Sí, podemos adquirir un compromiso con el señor Correa, que luego de la elección de esta segunda vuelta nos conceda una entrevista también, gane el señor Noboa o gane la señora Luisa González. O después del debate. Con todo gusto. Muy bien. Con todo gusto. Yo estaré unos días más después del debate. Bueno, estaré hasta después del 15 en México. Hay coincidencia de horarios. Es más fácil para mí dar entrevistas. ¿Cómo lo puedo llamar? Por ser miembro de la Farra. Farreros. 8-4 minutos. Farreros. Farra, la que se prende en el aire. Esa es Radio Farra, economista, y muy amable estaremos conversando nuevamente con usted. 8-5 minutos, amigos oyentes de la provincia de Manabí. Hemos mantenido este diálogo y nuevamente para todos los amigos oyentes tenemos nuestros invitados. Mil disculpas a nuestro invitado, el doctor, a nuestros panelistas. Aquí nos vamos a quedar un rato más, nos dice nuestra principal, pero creo que había que conversar, dialogar con el economista Rafael Correa Delgado. Y como hemos dicho acá, elevar ese debate es esto, tener respuestas y tener también nosotros preguntas y repreguntas. Acá el medio de comunicación ha escuchado a esta parte, ha escuchado a la otra parte. Por eso Radio Farra es la número 1 en la provincia de Manabí. Acá teníamos invitada hace 15 días a la candidata Luisa González. De la noche a la mañana la cambiaron a otro medio. Déjela. No sabemos por qué. Ojalá tenga la oportunidad antes de la campaña poderla tener acá y poderla escuchar que Manabí, no nosotros, que los oyentes. Yo me pido, compañero, porque tengo otra entrevista, ¿no? Gracias, economista. Tengo otra entrevista y muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias al economista Rafael Correa. Y no se dio, ojalá que se dé la oportunidad, no solo con la señora Luisa, sino también con el señor Daniel Noboa. Vamos rápidamente al corte, después estaremos analizando acá esta entrevista. Vamos al corte y regresamos. Ahora nos puedes escuchar a través de la web. Ingresa a www.radiofarrafm.com y entérate de todas nuestras noticias. Espacio publicitario. Contenido P. Publicitario. Tu aporte al rodaje por mejores vías rurales. La contribución especial por mejoramiento vial rural o rodaje provincial se paga previo a la emisión de la matrícula vehicular. Este mes, matricula dígito 8. Presenta tu matrícula original o número de placa en los puntos de pago. Red Facilito, Banco del Pacífico y Banco Pichincha. Este es un requisito obligatorio para la matriculación vehicular. Lo recaudado se invierte en el mejoramiento vial rural. Así todos hacemos grande a Manabí. Autorización número 0590. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó. ¡He ahorrado bastante! ¿Cuánto tienes? 15,000. Ay, si solo veo 3,000. Ahorita. Pero cuando la Comercio me quintuplique mi ahorro, tendré 15,000. Solo la Cooperativa Comercio quintuplica el saldo de tu cuenta de ahorro ideal. Guarda todos los meses desde $20 y puedes ser el afortunado ganador del sorteo que realizaremos el 1 de julio del 2024. Ahorra hoy y quintuplica mañana tu ahorro. Cooperativa Comercio te espera en Puerto Viejo, Pico